Vamos a hablar con el último dato en la mano que tiene que ver con el tenor de la actividad, básicamente aquello que está ocurriendo de modo más claro en los últimos 3-4 meses y que hemos estado anticipando también a través de nuestra plataforma mejorenergia.com.ar. Hace cerca de un mes y medio, comenzamos a cubrir este momento también, que tiene cierta dualidad, que es el crecimiento de la producción. Seguimos en valores récords históricos de producción de petróleo y gas desde aquí de la provincia de Neuquén, con el impulso central que da Vaca Muerta, que viene afianzando esa beta del petróleo bajo el paradigma de las exportaciones, y con el gas que también encuentra esas oportunidades de transporte a partir de las obras de infraestructura y aquello que también se estuvo exportando en el periodo de menor demanda aquí en la República Argentina hacia Brasil, ¿no? Esos contratos que también podrían ser una vía de salida adicional para el gas de Vaca Muerta. Concretamente, lo que estuvo ocurriendo ayer es que la Fundación Contactos Energéticos, Luciano Fuselo, el country manager de NCS Multistage, estuvo dando a conocer las etapas de fractura registradas en julio, el último dato que tiene que ver con el nivel de actividad. ¿Qué son las etapas de fractura? Bueno, básicamente es inyección de agua y arena y productos químicos a muy alta presión para provocar esas grietas, esa capilaridad en la roca llamada Vaca Muerta, que, como siempre les digo, cruza en algo así como un 60% el total de la superficie de la provincia de Neuquén. Si agarrás el mapa de Neuquén y calculás los kilómetros cuadrados, casi en un 60% de toda esa superficie se encuentra Vaca Muerta. Ocurre que en algunos lugares es técnicamente recuperable, es menos oneroso avanzar con esa producción, y por eso el grueso de la producción en esta etapa de la historia de los no convencionales se centraliza en 3 clústeres que tienen que ver con las inmediaciones de Añelo y Rincón de los Sauces, pero sobre todo Añelo y algo por Plaza Huíncul, Cutralcó. Hacia allí comienza a desplegarse esa producción desde el corazón neurálgico que tiene que ver básicamente con la localidad de Añelo, la querida localidad de Añelo. Bueno, esas punciones marcan el ritmo de la actividad y viene ocurriendo que luego de una serie de récords en el último año, pero sobre todo en el último semestre, con un despegue importante en los primeros 3-4 meses, eso decayó bastante en los últimos 2. Veníamos de un récord histórico con 2.588 etapas, punciones. Imagínense grandes bombas inyectando este líquido a muy alta presión para en esos pozos ya perforados provocar que en esos pozos verticales comience a fluir el petróleo y el gas. En función del tipo de yacimiento que se trate. Viene petróleo con gas asociado, por supuesto, también casi el 13-14% de la producción de gas de Neuquén tiene que ver con el gas asociado a petróleo, ese gas que viene exclusivamente de yacimientos petroleros de shale oil. Les decía, luego de un arranque muy pero muy determinante, histórico, nunca antes se habían producido tantas etapas de fractura, con ese pico de mayo con 2.588, lo cierto es que hubo una baja al mes siguiente, junio, en torno al 23%, primera mirada con un dejo de, no voy a decir alarma, pero bueno, interrogación más profunda de lo que estaba pasando, más lo que ocurrió esta semana con el dato que se conoció de julio, con 1.793 punciones, etapas de fractura, lo que constituye el segundo peor registro en lo que va del año. El primero fue en marzo con 1.769. Bueno, ¿qué hay detrás de estos indicadores, estos datos que me imagino dices, che, vos sabés que no me queda del todo claro? Bueno, te lo resumo así. Básicamente, este ritmo de la industria viene declinando en función de el recálculo que están haciendo las operadoras. Hemos anticipado ese escenario hace cerca de un mes atrás, cuando las pymes comenzaban a poner el grito en el cielo de la caída de la actividad. Esto es, contrataciones más ajustadas, en menor proporción de lo que se estaba esperando, un ritmo de perforación que tuvo picos en el primer tramo del año que garantizan la demanda doméstica de petróleo, y entendemos que la de gas también, más el ingrediente importador que Argentina va a seguir teniendo a través del GNL, del gas natural licuado. Pero lo cierto es que en función de la macroeconomía, dicen las operadoras, de cómo eso eleva costos locales, cómo eso también
se suma a la inflación que tiene que ver con una contención muy importante respecto de ese indicador crucial para nuestro modo de vida, pero que al mismo tiempo, cuando no tiene una coincidencia, la devaluación de la moneda termina elevando costos a nivel local, que es lo que están diciendo las productoras. El dólar nos rinde menos que el año pasado, palabras más, palabras menos, está ocurriendo eso. Empiezan a ajustar los costos, esa variable macroeconómica de costos más elevados locales impuso aquello de, bueno, rendimientos espectaculares de algunos de los principales pozos productores del mundo en el segmento no convencional. No es chamullo, Vaca Muerta los tiene pozos top 10 del mundo no convencional, y hablo del mundo petrolero. Estamos tomando, bueno, el paradigma con el que le gustaría medirse a Vaca Muerta, que es Permian, que de hecho se mide con eso en cuanto a la performance de perforación, de desempeño. La formación, la geología es mejor, la de Neuquén. El tema son las condiciones macro, las condiciones de desarrollo, la tecnología, los costos. Bueno, estamos en una instancia en que las productoras saben que tienen disponibilidad del recurso para seguir abasteciendo la demanda del mercado petrolero, la refinación de combustibles sobre todo, y que pueden seguir explorando ese canal exportador que les vengo comentando. Hacia Chile, en torno a los 80, 90 mil barriles diarios de producción en petróleo. Sepan ustedes que Neuquén produce algo así como 470 mil barriles, 468 mil barriles según el último registro, y hacia el Atlántico, a partir de las obras de Oldelval, oleoductos del Valle, ese nexo histórico entre la cuenca neuquina y el Atlántico bonaerense, allí en Puerto Rosales, que les comentábamos días atrás, había tenido ya su primer cargamento récord en un solo barco, algo así como 700 mil barriles diarios de producción en esos barcos conocidos como los Suez Max. Nunca antes había llegado al país un barco de esas dimensiones, no habíamos tenido tampoco la infraestructura necesaria para poder recibirlo, y es algo en lo que está Otamérica, en la empresa que administra ese complejo allí en la zona de Bahía Blanca. Volviendo al tema de las etapas de fractura, bueno, es otro indicador más de aquel escenario que les venimos comentando y que, claro, no estaba completando la historia. El último capítulo de esa baja de la actividad tiene que ver con el conflicto en puertas. Todavía sigue pendiente la resolución del planteo que hizo el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que conduce Marcelo Rucci, que les decíamos la semana anterior, ¿no? Esto de, en ese contexto de baja de la actividad, 1.200 despidos, otros 2.000 trabajadores pendientes de la resolución de todo este frente en sus casas, cobrando salarios básicos, en sus casas con jornada recortada, vamos a decirlo así, en una foto que tiene cierta incongruencia, ambigüedad. Cada vez que me pongo a hablar o escribir de Vaca Muerta, cada vez no, pero muchas veces sí, esto de todo el potencial, de todo lo enorme que es, que lo venimos diciendo hace 15 años, y que desde 10 a esta parte comienza a comprobarse día a día. Ya podríamos decir que modificó la economía provincial respecto de su matriz receptora de recursos. Les decía, nunca antes se produjo tanto petróleo y tanto gas en Neuquén. Neuquén tiene ese largo historial vinculado al mundo petrolero, leitmotiv de su desarrollo económico y de sus consecutivas olas migratorias. Pero esto es otra escala. Lo que estamos contando, lo que estamos informando y lo que está ocurriendo es de otra escala, y sobre todo en una década clave como esta, ¿no? En la que vamos a estar definiendo si finalmente hacia el 2030, 2031, vamos a estar como argentinos, como neuquinos, como laburantes de esta región, especializados en el mundo energético, bueno, hacia el 2030 ese horizonte de posibilidades, el horizonte de sucesos, como dicen en la física cuántica, esperemos que no sea con el mismo resultado, ¿no? El horizonte de oportunidades que tiene Neuquén hacia el 2030 y 2031 con el GNL. Jugar en el mundo del abastecimiento de gas con la producción de gas natural licuado. Todo este escenario, le decía, me despierta las más diversas ambigüedades, porque está esa realidad que les cuento del día a día y de cómo crece Vaca Muerta, y cómo eso
genera las oportunidades de las que vamos a estar hablando en buena parte del programa, pero al mismo tiempo, bueno, la contrapartida macroeconómica que tiene que ver con, y del otro salto, no es que las petroleras estén diciendo, che, echamos 1.200 y listo, ya fue. Están diciendo, necesitamos ajustar el gasto, los costos. La variable costos suele ser fría en respecto a la definición cuando incluye a personas. Estamos hablando de 1.200 laburantes que son también una clave de ese desarrollo. Y esa ambigüedad tiene que ver con ese margen de potencialidad, de realidad y lo que se presume que va a ocurrir, que está ocurriendo con el salto exportador hacia el 2026 en el caso del petróleo. Dicen las productoras, el próximo salto podría llegar a ser a finales del próximo año, una vez que esté inaugurado el oleoducto Vaca Muerta Sur. Bueno, mucha data, muchos ingredientes para tratar de entender lo que está ocurriendo en los últimos 2 meses, pero uno de esos indicadores que nos dan el tenor de esa situación tiene que ver con las punciones, las etapas de fractura en Vaca Muerta y cómo están cayendo en los últimos 2 meses. No obstante, están dentro del parámetro, del promedio que se esperaba. Lo que sí está esa variable también, como les decía, macroeconomía, mix político de resolución hacia el final de este año, el último trimestre con las elecciones, y cómo las productoras tratan de bajar costos en ese complejo escenario en el que tienen que asumir también inversiones para sostener el ritmo creciente de la producción y para el desarrollo de infraestructura, por caso los $2.000 millones que tomaron para el Vaca Muerta Sur.